Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, el último tema que nos hace falta por ver se llaman ecuaciones trigonométricas. Si ustedes han llevado la clase de álgebra, se les puede hacer un poco más fácil este tema, ¿verdad? Porque básicamente se trata de eso, de despejar variables. Bien, entonces, veamos. Y encontrar conjuntos soluciones. Obviamente que sí, vamos a ponerle nuestro toque de geometría, de trigonometría, perdón. Ecuaciones trigonométricas. Dice el concepto. En las secciones anteriores se trató de las identidades trigonométricas, las cuales son igualdades donde intervienen razones trigonométricas. Noten esto es interesante, que las identidades trigonométricas son igualdades ¿de quién? De razones trigonométricas. Esas son las identidades trigonométricas, perdón. Son igualdades de razones trigonométricas. Ayer, de hecho, hicimos un ejercicio donde una razón trigonométrica que estaba en el lado izquierdo era diferente a una razón trigonométrica que estaba en el lado derecho. Se nota que nosotros tenemos que verificar esa igualdad, tenemos que validar esa igualdad. ¿Cuáles son las dos formas para validar esas igualdades de razones trigonométricas? Uno, usando identidades trigonométricas. Vistas fundamentales, las conocidas, perdón. Identidades trigonométricas conocidas, nuevamente. Una forma de verificar igualdades en una identidad trigonométrica es usar identidades conocidas. Y número dos, darle un valor a un ángulo, porque se supone que esa igualdad o esa identidad es válida para todo ángulo, para todo valor del ángulo. Ahora, en álgebra se define una ecuación como una igualdad donde intervienen variables. Ahora hablemos de ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad donde intervienen variables. Antes que teníamos que una identidad trigonométrica es una igualdad donde intervienen ¿qué? Razones trigonométricas. Diferencien estos dos términos. Una identidad trigonométrica son igualdad donde intervienen razones trigonométricas. Y una ecuación es una igualdad donde intervienen variables. ¿Cómo combinan ustedes esos dos términos? Entonces, una identidad trigonométrica es una igualdad donde intervienen razones trigonométricas y una ecuación es una igualdad donde intervienen variables. ¿Cómo combinan esos términos? Sigamos leyendo. Dependiendo de las características de esta igualdad, así se clasifica el tipo de ecuación que se tenga. Entonces, lo que quiere decir es que las ecuaciones se clasifican de acuerdo a las características. Me gustaría que comprendiesen qué significa, por ejemplo, el logaritmo de una función, del logaritmo de x. ¿Qué significa ln de x? ¿O qué significa log de x? ¿O qué significa exponencial de x?
Me gustaría que lo supiesen, no es mi intención explicarlo, solo que me gustaría que lo entendiesen. ¿Qué significa raíz de X? ¿O qué significa X al cuadrado más 2X más 1? Todas esas expresiones, ¿qué significan? Entonces, normalmente la primera significa que logaritmo natural de X. Si no se entiende qué es eso del logaritmo natural de X, lo que quiero resaltar es X. En todas esas funciones que acabo de escribir, perdón, en todas esas expresiones que acabo de escribir, aparece la letra X. Entonces, en este caso sería la variable X. Y yo puedo agregar una más o dos más. Una sería el seno de X. Entonces, noten que en todas esas expresiones aparece X. Y X se enseña en álgebra que es una variable. Nosotros en trigonometría, ¿qué era X? Para nosotros en trigonometría, ¿qué significaba X? Cuando X está Un acompañando lado a una... adyacente. Sí, también. Bien, aquí sí entramos en conflicto. Entonces, el compañero acaba de decir algo muy importante, que X en álgebra, en trigonometría significa lado adyacente. Y es muy cierto. También dijimos que si tenemos el seno de teta, ¿qué significaba teta? Hemos mencionado eso varias veces. ¿Qué significaba teta cuando leemos seno de teta? Porque si ustedes le preguntan a un griego qué es teta, ellos le van a decir una letra. Es una letra. Es como que ustedes les digan qué es K. K es una letra del abecedario. Teta es una letra del abecedario. Pero si teta está acompañado con una razón trigonométrica, en este caso el seno, ¿qué es teta entonces? Un ángulo. Un ángulo. ¿Por qué? Porque está acompañado de una razón trigonométrica. Entonces vuelvo a hacer la pregunta nuevamente. ¿Qué significa X en este seno de X? Un ángulo. Un ángulo. Ya no sería el lado adyacente. Ahora sería un ángulo. Quiero que aprendan a identificar las letras, ¿verdad? ¿Qué significan las letras de acuerdo a la posición de las letras? Bien. Ahora, el compañero acaba de decir algo muy importante y le voy a dar un punto por esas participaciones que ha hecho. El compañero acaba de decir algo muy importante. X puede representar el lado adyacente o X representa un ángulo. Ahora, ¿qué significa la X en el logaritmo de X? ¿Qué significa la X en la exponencial de X? ¿Qué significa la X en el raíz cuadrada de X? ¿O qué significa X en el polinomio cuadrático de X? Un valor numérico. Un valor numérico. No, pero cerca. Un número real. Número real. También está cerca. Es un número desconocido. Valor ¿Cómo desconocido. se le llama normalmente al número desconocido? Variable. Variable. En el seno de X, X es un ángulo desconocido. O, mejor dicho, y como un ángulo es un número, entonces podemos decir que X es un número desconocido. Entonces X sería una también, además de ángulo y además del lado adyacente, X podría ser una Variable. variable. Entonces X pueden ser tres cosas en trigonometría. El lado adyacente, el ángulo de una razón trigonométrica y la variable que andamos buscando. De ahora en adelante X va a ser nuestra variable. Cuando veamos ecuaciones trigonométricas, X va a ser nuestra variable. ¿Y cómo vamos a saber que es una variable? Pues cuando les piden la solución. La solución, la compañera lo dijo de otra forma. Tal vez lo recuerda. Dijo valor que
Numérico. Esa es la solución. La solución es el valor numérico de la variable. Y la variable es un valor desconocido. La variable en sí es un valor desconocido. Si digo X, es un valor desconocido. Y si digo X igual a 30 grados, entonces 30 grados sería la solución o el valor numérico. X es la variable, es el valor desconocido y 30 grados sería la solución. Entonces, ¿cómo sé cuándo X es una variable? Pues cuando me piden una solución, porque la solución es el valor numérico de la variable. Bien, y también se le llama incógnita a la variable, ¿verdad? Incógnita o valor desconocido. Ángulo desconocido también le pueden decir. Noten esas, todos esos son términos, ¿ve? Incógnita, ángulo desconocido, valor desconocido, variable. Todo eso son términos para X. Para X. ¿Y 30 grados qué significa? El valor que le corresponde a la variable de X. Sí, o sea, la solución. En álgebra, ¿qué les dicen? ¿Qué otros nombres tiene la solución? Raíces, o sea, Ceros, son sinónimos. Ceros, raíces, soluciones, bueno, valores numéricos, como quieran llamarle al final. Ahora, conjunto solución simplemente es escribir las soluciones en forma de corchetes o en forma ¿de qué? De llaves. Eso es un conjunto solución. Si ustedes escriben la solución en forma de corchete, entonces es un conjunto solución. Y si la escriben en forma de llaves, también es un conjunto solución. De hecho, conjunto, la palabra conjunto, ¿qué significa la palabra conjunto? Ni no vayan a hablar de música, ¿verdad? Es es la unión de los tipos de valores, como los naturales, reales. Depende de dónde esté el conjunto. bueno, si lo hablamos en música, ¿qué es conjunto? Unión de instrumentos, cosas así. Un grupo. Un grupo. Entonces eso también en matemática. Lo que acaba de decir el compañero, en resumen, sería un grupo. ¿De qué? De números, de valores numéricos. Conjunto solución significa un grupo de valores numéricos. O sea, un grupo de soluciones. Eso es un conjunto solución. Y los grupos se escriben así, en llaves. Por ejemplo, si yo quisiera escribir 3 nombres, en un conjunto sería Ángel, David. Es un conjunto de 2 chicos, Ángel y David, por decirlo así. Así se escriben en matemática los conjuntos. Los conjuntos en matemáticas se escriben en llaves o en corchetes. O también en, no sé si Intervalos. conocen, intervalos, exacto. Entonces normalmente X es la variable, entonces pongo A y B. Eso es un conjunto, es un intervalo. También es un conjunto. En este caso se llama intervalo ese conjunto. Bien, entonces son formas de escribir los conjuntos en forma de llaves, en forma de corchetes o en forma de intervalos. Eso se ve hasta en álgebra, ¿verdad? Y si ya lo vieron y si no lo aprendieron, vuélvanlo a repasar, ¿verdad? Bien, continuemos. Si no tiene valores numéricos que satisfacen una ecuación, se dice que no hay soluciones. No hay soluciones. Y si no hay soluciones, el conjunto solución se llama conjunto Vacío. vacío. Conjunto vacío. O sea, normalmente el conjunto solución se escribe entre llaves. Normalmente, ¿verdad? Ujú. Y si no escriben nada dentro de las llaves, eso se le llama vacío.
conjunto vacío. Si ustedes escriben algo entre las llaves, por ejemplo, Ángel, entonces ya no es un conjunto vacío porque ya tiene a alguien por lo menos. Es un conjunto de una sola persona, pero al final siempre sigue siendo un conjunto. No necesariamente un conjunto, tienen que haber 2 personas o 10 personas. Un conjunto también puede ser conformado por una sola persona. No sé si han escuchado los grupos de uno, ¿verdad? Bueno, Ahora, entonces, ¿cómo dice? el conjunto vacío también se puede representar con el 0, con un palo atravesado. ¿Va? Sí, Una también diagonal. un celo. Es como el phi, como la letra griega phi. Sí. Así se puede representar el conjunto vacío también. Profesor, ¿y cuáles son los casos en donde la solución no satisface la ecuación? ¿Cuáles son los casos? Eso depende de los ejercicios que nos den. Sí, sí, pero igual se puede responder esa pregunta así, sin dar ejercicio. Sí, depende de los ejercicios que nos den, pero en álgebra por lo menos, si me dan una ecuación de esta forma, Si dan, licenciado, dígame. si dan 2 igualdades, por ejemplo, y al resolverlas nos damos cuenta de que no son iguales, nos las satisface, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si me dan seno de teta menos seno de teta igual a 1, ¿quién es la variable? Teta, Teta. Ahora resuelvan seno de teta menos seno de teta, ¿cuánto les va a dar? 0. 0. Y 0 es igual a 1. No. No. Falso. Entonces ahí es vacío. Entonces, ¿qué pueden concluir? ¿Cuándo es vacío? Bueno, eso es 1. Cuando es una contradicción. Listo. El compañero que participó tiene un puntito. ¿Y lo otro? Cuando la solución va para los complejos o los resultados son raíces negativas, que sería para los imaginarios. También otra respuesta para vacío. ¿Y otro? Otro Cuando el puntito. lado Ajá, otro izquierdo puntito. no es igual al lado derecho. ¿Cuándo? Cuando el ¿Perdón? lado izquierdo no es igual al lado derecho. Sí, esa es la contradicción. Y la última, la que quiero que mencione. Cuando la variable no satisface la ecuación dada. Pero, bueno, es que sí, eso es cierto, pero ¿en qué caso? Quiero ver por qué aquí no se logró satisfacer. ¿Por qué? Es la pregunta. En este ejemplo que acabo de poner. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Pues quiero que me expliquen qué pasó ahí. ¿O qué es lo que logran observar ahí? Vaya, noten que hay 2 ecuaciones. No, hay 2 ecuaciones, ¿verdad? Ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué notan en la ecuación 2? ¿Cuál es la variable en la ecuación 1? La Teta. variable sería el ángulo teta. Ajá. Y en la ecuación 2, ¿quién es la variable? 0. Bueno, No, 0 no es la variable, 0 es un número. no hay. No hay. Porque, Entonces esa característica, cuando desaparece la variable. sí, porque ahí Cuando están ustedes dos hacen la valores. operación cuando hacen las operaciones que tengan que hacer y ven, pucha, y la variable se me desapareció. Porque ni modo, pues así les tocó un ejercicio que se les haya desaparecido. En álgebra o en trigonometría es posible que se les desaparezca la variable. Al final solo les va a quedar esto, una contradicción o una verdad. O una verdad. Por ejemplo, 1 más seno de teta menos seno de teta igual a 1. ¿Qué les queda ahí?
1. 1 igual a 1. 1. Y eso es cierto. Sí. Sí. Entonces aquí ya no, el conjunto solución ya no es vacío. Quiero que noten eso. Primero tiene que desaparecer la variable. Y segundo, tiene que aparecer una contradicción. Si aparece una contradicción, es un conjunto vacío. Y ya en la otra, noten que desapareció la variable, pero no llegué a la contradicción. De hecho, llegué a la validación, que 1 es igual a 1. Entonces, Llegó la igualdad. normalmente a este conjunto tiene un nombre. Espero que los de álgebra sí lo sepan. Aquí el conjunto es vacío. Y en la otra, el conjunto ya no es vacío. ¿Cuál sería el conjunto? Solución. Los reales. Pero eso lo van a ver hasta en álgebra ustedes, ¿verdad? Cuando vean ecuaciones. ¿Cuándo es conjunto vacío y cuándo es conjuntos reales? O infinitos, a veces se le llaman conjunto infinito. Significa que hay infinitas soluciones. Puede que haya una solución, 2 soluciones, ninguna solución o infinitas soluciones. Esperemos que en ecuaciones trigonométricas no hayan infinitas soluciones ni conjuntos vacíos. Esperemos, ¿verdad? Pero como dice el compañero, va a depender del ejercicio. Bien. Para resolver ecuaciones trigonométricas se deben recordar elementos de álgebra como la factorización, simplificación de expresiones algebraicas racionales y también las aplicaciones adecuadas de las identidades trigonométricas enunciadas en secciones anteriores. Bien, practiquemos. Ahora, todo lo que acabo de mencionar ahorita solo es el ápice o la punta del iceberg de lo que realmente son las ecuaciones trigonométricas. Ya van a ver que cuando resuelva ecuaciones trigonométricas es mucho más de lo que acabamos de leer. Mucho, mucho más. Vayámonos a la página del libro de texto. Permítanme. Se me pegó. A la página 104 del libro de texto. Hay 2 tipos de conjuntos soluciones. Y no me vayan a decir que son vacíos y reales y esas vainas. No, no es eso. Cuando me refiero a que hay 2 tipos de conjuntos soluciones, solo se los puedo explicar cuando resolvamos ejemplos. Vamos a ver aquí. Eso es dependiendo del cuadrante donde se encuentre el ángulo. No, ya les explico, permítanme. Sería ecuaciones trigonométricas. ¿Cómo sería una ecuación trigonométrica? Es una razón trigonométrica igualada a 0. Vamos a ponerlo así. Una razón trigonométrica no es igualada a 0 realmente. Igual a una constante, pongámosle, cualquiera. Trigonométrica. Bien, entonces, si ustedes igualan cualquier razón trigonométrica, menciónenme una razón trigonométrica cualquiera. Son 6. Cosecante de teta. Ajá. Cosecante igual a una constante. Si esa constante es positiva,
¿Qué pregunta deben de hacerse ustedes? ¿En qué cuadrante la cosecante es positiva? Esa es la pregunta que deben de hacerse ustedes. Si ven que la cosecante está igualada a una constante, entonces la pregunta es, ¿en qué cuadrante está, verdad? Esa sería la pregunta. ¿En qué cuadrante la razón trigonométrica es positiva? Si la constante fuese negativa, ¿en qué cuadrante o en qué cuadrantes sería la razón trigonométrica es negativa? Entonces, identificar cuadrantes. Identificar cuadrantes. Cuadrantes para la variable. Para la variable. Ya no vamos a decir para el ángulo, ahora vamos a decirle para la variable. Obviamente teta es un ángulo, ¿verdad? Para el ángulo, entonces. Para la variable, identificar cuadrantes para la variable. ¿En qué cuadrante está ubicado? Identificar la posición del cuadrante, ¿verdad? Identificar cuadrantes para la cual la variable está posicionada. Luego de eso, normalmente son dos cuadrantes. Normalmente la cosecante, la que con la compañera mencionó, es positiva en dos cuadrantes. Y si fuese negativa, es negativa en dos cuadrantes. Si yo les pregunto otra vez, otra razón trigonométrica, también tendrían que ver en qué cuadrante es positiva. Entonces, número 3, determinar el valor del ángulo en ese cuadrante. Determinar el valor numérico. Cuando me refiero a valor numérico, me refiero a grados o radianes. Encontrar el valor numérico de la variable. En el cuadrante que está ubicado. En su respectivo cuadrante. En su respectivo cuadrante. Normalmente son dos cuadrantes. Respectivo cuadrante. Normalmente son dos cuadrantes. Significa que son dos ángulos. Si un ángulo está en el primer cuadrante y un ángulo está en el tercer cuadrante, son dos ángulos totalmente diferentes. No vayan a creer que un ángulo en el primer cuadrante es igual a un ángulo en el tercer cuadrante, o un ángulo en el primer cuadrante es igual a un ángulo en el segundo cuadrante. No vayan a creer eso, ¿verdad? ¿Qué más? Determinar el conjunto solución. Ese sería lo último. Conjunto solución puede estar entre... El conjunto solución puede estar entre 0 grados y 360 grados. ¿Qué significa eso? Bueno, no significa nada realmente. Solo es un ángulo solo son dos ángulos que están entre 0 y 360 grados. O en radianes, ¿cómo sería? Sería de 0 a 2pi radianes, ¿verdad? Eso es inciso A. El conjunto solución puede estar dado de esa forma. O inciso B. Los ángulos coterminales. Entonces, teta, ¿cómo es un ángulo coterminal? Si encuentran teta que está entre 0 y 360 grados, ¿cómo encuentran un ángulo coterminal a teta? ¿360 menos teta? ¿Otra vez?
Teta menos 360. Teta menos 360. Esa es una forma de encontrar ángulo coterminal. Otra forma de encontrar ángulo coterminal. Teta más 360 también, ¿verdad? No solamente es menos, también puede ser más. Un ángulo coterminal significa que un ángulo coterminal significa que mide más de 360 grados o menos de 0 grados. Eso significa ángulo coterminal. Un ángulo en posición normal significa que está entre 0 y 360 grados. Eso es un ángulo en posición normal. Y un ángulo coterminal es que mide más de 360 o menos de 0 grados. Entonces, por eso pongo más o menos. Pero no necesariamente, si sumo 360 grados, significa que le di solamente una revolución, una vuelta. Una revolución. Y para darle 2 revoluciones a 360 lo tengo que multiplicar por 2. Si quiero darle 3 revoluciones a 360 lo tengo que multiplicar por 3. Y si le quiero dar 119 revoluciones a 360 lo tengo que multiplicar por 119. 119. Entonces al final serían n revoluciones. Esa es la fórmula para ángulos coterminales en grados y en radianes. Teta más o menos 2pi. Ajá. N, exacto. Entonces hay dos tipos de soluciones: general y no sé cómo llamarle normal. No existe esa palabra realmente, normal. Solución normal, conjunto solución normal. Solo es para que la aprendan a identificar cuando es general y cuando no es general. Entonces los ejercicios de la 1 a la 8 de la página 104, el conjunto solución es normal. Y los ejercicios de la 9 a la 66, el conjunto solución es general. Entonces, general sería anotado en radianes, entonces. No. General significa coterminal. Escribirlo de forma coterminal. O sea, agregarle o bien 2πn si es en radianes o 360n si es en grados. En grados. Ok. Lo voy a encerrar, ¿verdad? Esto es importante, lo que está encerrado. Uno es para grados y otro es para radianes, ¿verdad? Coterminal en grados. Pongámosle aquí. Terminal. Grados. Y coterminal en radianes. Terminal en radianes. Las dos son general, ¿verdad? O sea, en el examen les van a decir, bueno, en algún lado de sus vidas les van a decir, encuéntrenme la conjunto solución en general en grados o en general en radianes. Conjunto solución en general en radianes o conjunto solución general en grados. Número 1. ¿Cuál? Del 1 al 8 primero. Sí. Lean bien el enunciado. Dice conjunto solución en 0,360 grados y en 0,2 pi. Significa en normal, ¿verdad? Conjunto solución normal. El 7. El 7. Bien, entonces sería seno de 2x menos pi tercios igual a 1. Ah, perdón. Me faltó el enunciado. Determinar el conjunto solución en
0 a 360 grados o de 0 a 2pi, como quieran. Obviamente yo se los voy a enseñar de las dos formas. Inciso A, seno de 2x menos pi tercios igual a 1. Bien, entonces lo importante es identificar el ángulo. Yo identifico el ángulo de esta forma, ¿ves? Haciendo un cambio de variable. O de ángulo, si quieren ver. Cambio de ángulo. Antes el ángulo era 2x menos pi tercios. Ahora lo voy a cambiar por teta nada más. Todo lo que diga 2x pi tercios lo voy a cambiar por teta. Noten que cambié las variables. Antes la variable era x, ahora es teta. Entonces me queda el ejercicio. Seno de teta es igual a 1. Es fácil verlo así. No es necesario hacer eso, pero es más fácil verlo así. Porque la siguiente pregunta es, ¿en dónde el seno de teta es positivo? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Dónde el seno de teta es positivo? En el primer y el segundo cuadrante. En el primero, respuesta. Bueno, hice mal la pregunta porque ahí no dice dónde el seno de teta es positivo. Me faltó ahí. Bueno. Voy a borrar el signo de interrogación. Entonces, por ahí tienen que empezar a resolver el ejercicio, ¿verdad? Respondiendo a esa pregunta, ¿dónde el seno de teta es positivo? Entonces la respuesta es en el primer cuadrante y En el segundo. segundo cuadrante. Entonces, incluso les sugiero, y no es necesario, dibujar teta. Bueno, se supone, ¿verdad? Teta, un posible teta. Un posible teta sería en el primer cuadrante y otro posible teta sería en el segundo cuadrante. Este sería otro teta. Obviamente son dos tetas diferentes, entonces a uno le pongo teta 1 y a otro le pongo teta 2. Solo es para identificar que son dos tetas diferentes, son dos ángulos diferentes. Son dos ángulos totalmente diferentes. Necesito encontrar esos dos ángulos. Bien, entonces, teta con calculadora, haciendo uso de la calculadora. Usando la calculadora. Comienzo desde donde me quedé. Me quedé por seno de teta. Perdón. Seno de teta igual a 1. O sea que teta es igual a, para 90. los que ya llevan práctica. 90. Bueno, sí, pero ¿cómo encontré ese 90? Con la calculadora. Me faltó escribir bien la palabra calculadora. El seno inverso de 1. Sí. Bien, para los que ya llevan práctica, tienen que hacer esto en la calculadora, ¿ves? Seno inverso de 1. O sea, prácticamente lo que hicieron es pasar este seno al otro lado. Eso es lo que hicieron. Y pasa al otro lado como seno inverso. Entonces en la calculadora, seno inverso de 1 les va a dar 90. 90 grados. Entonces, volvemos otra vez aquí. Se supone que teta era positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Ahora notamos que teta justamente ¿dónde está? En el medio. En medio, exacto. O sea, sí cumple las condiciones, pero solo hay uno, entonces solo hay un teta, no hay dos tetas, solo hay uno. Entonces, para suerte nuestra, solo hay un teta. Está en el eje X.
No está en ningún cuadrante. Está en el eje Y, perdón. En el eje Y positivo, ¿verdad? Sí. Eje Y positivo. Ahí está teta, no está ni en el primer cuadrante ni en el segundo cuadrante, está en el eje Y positivo. Solo hay un teta, entonces, solo hay un valor de teta. Normalmente son dos soluciones. De hecho, yo había dibujado dos soluciones, pero la calculadora solo me arrojó una. Entonces, no puedo decir que 90 grados está en el primer cuadrante. Tampoco puedo decir que 90 grados está en el segundo cuadrante, está justamente en medio. Entonces, aquí solo concluyo que, bueno, eso es teta. Volviendo a hacer cambio de variable, volviendo al cambio de variable, cambio de ángulo, había dicho, mami. ¿Qué me queda entonces? Que teta, primero escribo desde donde comencé, perdón, empiezo desde donde terminé. Sería teta igual a 90 grados. Pero teta, habíamos dicho anteriormente que era... O, 2x menos pi sobre 3. pero también escribamos 90 grados en radianes. ¿A qué es igual Y 90 medio, grados en radianes? Y medio, y bien, medio. ahora sí. Habíamos dicho que teta era 2x, según me recuerda el compañero, menos. Pi sobre 3. A ver. Cambio, ¿dónde está? Aquí está, cambio de ángulo. 2x y menos pi sobre 3, eso es teta, entonces aquí escribimos 2x menos pi sobre 3. Antes habíamos encontrado teta, pero no nos pedían teta. Teta es el que yo encontré porque hice un cambio de ángulo, pero lo que realmente me piden es el ángulo X. Entonces, despejo para X. Obviamente no puedo despejar ahí, ¿verdad? A no ser que cambie el pi por 180. Y ahí sí, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a 60. Y eso va a ser igual a 90 más 60. Y eso va a ser igual a 120. 150, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 75. 150 entre 2. Y eso va a ser igual a 75. Ese es el verdadero ángulo que me pedían. Eso es la solución. Y el conjunto solución solo sería 75 porque solo hay una solución. Recuerden que un conjunto solución de un solo término siempre sigue siendo un conjunto solución, solo que escrito entre llaves. O ahora encontrémoslo en radianes. En vez de teta debemos de escribir, 2x menos pi tercios igual a pi medio. Saben que lo que estoy haciendo en radianes no es necesario hacerlo, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Convertir los 75 grados a radianes. Es más sencillo. ¿No lo creen ustedes así? Más fácil. Pero yo lo voy a resolver. Igual, es mi última clase de esta unidad, ¿verdad? Sería pi medios menos pi tercios. En una calculadora se olvidan del pi y resuelven un medio menos un tercio. Y les va a ¿No dar, sería más? sí, sería más. Entonces en una calculadora olvídense del pi y solo resuelvan un medio más un tercio y les va a quedar 5 sextos. 5 sextos. De pi. Ahora el x quedaría 5 sextos dividido entre 2. En una calculadora, ¿cuánto les da 5 sextos entre 2? 5 sobre 12. 5 sobre 12. Pi. Esa sería la respuesta. Y en conjunto solución solo lo escriben entre llaves. 5 sobre 12. Pi.
Sencillo. Más o menos. ¿Cuál es la clave? Cambiar el ángulo. Si no es necesario cambiar el ángulo. Si lo pueden ver directamente, resuélvanlo directamente. Se ahorran más trabajo, no estar haciendo tantos cambios de ángulo. Pero para mí es la clave. Y otra clave es responder en qué cuadrante está. Esa es otra de las claves, porque así sé cuántos ángulos me van a salir. Obviamente, usando la calculadora me dio que solo es un ángulo. Entonces no era necesario hacer cambios de variable. No era necesario encontrar otro ángulo. Perdón. Bien, otro ejercicio ahora ya del 9 al 66. Y 47. 47, vamos a ver. Bien, hagamos el 47. Número 2. Ahora determina el conjunto solución. Determinar. El conjunto solución general. De inciso A. 27 cosecante cuadrado. Cosecante al cuadrado de X igual a la cotangente de X más 1. Bien, entonces, ¿qué les dije que tenían que hacer? Poner una razón igual a una constante. Ese es su objetivo, poner una razón igual a una constante. Entonces, ¿cómo escriben una razón igual a una constante? Perdón, profesor, ¿cuál es el ejercicio que está haciendo? El 47 me dijeron. Gracias. Sí, creo que escuché bien, va 47. Bueno, igual, cualquier ejercicio se resuelve de la misma forma. Poner una razón igual a una constante. Una razón, no varias razones. Una razón. ¿Qué razón puedo poner entonces? Cotangente de X. Es que de hecho hay dos razones ahí, entonces tengo que juntarlas en una sola. La pregunta es ¿cómo? Ambas Bueno, tienen que ser pasarlo a del mismo. aceptar al otro lado. ¿Pasar el qué? La cotangente que reste. Bien, hagámoslo así como dice el compañero. Sería cosecante al cuadrado de X menos cotangente al cuadrado, cotangente de X igual a 1. Noten que yo no tengo una razón igualado a una constante, tengo dos razones restándose igualado a una constante, entonces no me sirve. Tiene que ser una razón igualada a una constante. Y entonces aquí donde ustedes tienen que usar las identidades trigonométricas ya conocidas. No simplemente es de despejar, también es de usar identidades trigonométricas. Por ejemplo, la cosecante cuadrada pitagórica, ¿a qué es igual? Ahí se salió esta onda. Es igual a 1 más cotangente al cuadrado. Entonces escribo 1 más cotangente al cuadrado de X menos cotangente al cuadrado de X. Ya empecé a usar identidades. Ahora
dejo las constantes a otro lado, porque ese es mi objetivo, dejar las constantes en un solo lado. Entonces me quedaría cotangente cuadrado de x menos cotangente de x igual a 1 menos 1. O sea, 0, ¿verdad? Pero sí. Bien, ahora saco factor común de cotangente. Eso ya es álgebra lo que voy a hacer. Sería, no es factor común, es propiedad distributiva. La cotangente de x. Noten que la cotangente al cuadrado de x significa, la cotangente cuadrado de x significa cotangente por cotangente. Gente. Y han notado que no hice cambio de ángulo, ¿verdad? Porque ya no es necesario. Ajá. Se nota quién es el ángulo. X. Bien, si de estas dos cotangentes solo tomo una, ¿qué me queda? Cotangente de X. La otra cotangente, ¿verdad? Hey. Cotangente de x menos 1. Ajá, y si a esta cotangente le quito la cotangente, ¿qué les queda? No vayan a decir que es 0. Es un 1 1. que no se escribe, ¿verdad? Pero existe. Es un 1 que no se escribe, pero existe. Igual a 0. Bien, ahora viene otra cosa. Hay una propiedad en álgebra que dice que si tengo dos números multiplicándose igual a 0, los puedo separar esos dos números. El primer número lo igualo a 0 y el segundo número lo igualo a 0. Esa es una propiedad de álgebra. Noten que ahí hay una multiplicación. Significa que tengo una cotangente de x igual a 0 y tengo el paréntesis igual a 0. Cotangente de x menos 1 igual a 0. Lo separé. Es una propiedad de álgebra. Es más, hasta la voy a separar así, ¿verdad? Para que se note la separación. Entonces, en la segunda igualdad, despejo para la razón trigonométrica. ¿Cuál es la razón trigonométrica en la segunda separación? Cotangente menos 1. No, la razón solo es cotangente. Y el 1 no es razón, pasa al otro lado como constante. Ahora sí, ¿ve? Tengo dos razones igualadas a una constante. Tengo que resolverlas por separado, como que una no existe y solo me enfoco en la otra. Olvidémonos que existe la cotangente de 1, no existe. La cotangente de 0. Aquí sí es difícil preguntarles en qué cuadrante está, ¿verdad? O sí, sí se puede, ¿va? ¿En qué cuadrante la cotangente es 0? Pues no sabrían, ¿verdad? Bien, pregunta, ¿a qué es igual la cotangente en términos de razones trigonométricas? 1 sobre tangente. Coseno. Seno. Cotangente de x es igual a X sobre y. x sobre y. Noten que son dos x diferentes, ¿verdad? Uno es el ángulo y otro es el lado. Pero espero que lo logren identificar. Entonces, para que la En cotangente caso, de x me dé 0, la y no puede ser 0 porque dividan 100 entre 0 en una calculadora es imposible. La y no puede ser 0, la x tendría que ser 0. Sí puedo dividir 0 entre 100, 0 entre 20, 0 entre 1, 0 entre cualquier número siempre va a ser 0. La x tendría que valer 0. Entonces ahí vuelve mi pregunta. ¿En qué cuadrante la x vale 0? Básicamente en medio, cuando el seno vale 1, va para arriba. en los 4, digo yo. No. Y eso lo hablamos una vez, cuando les dije que si x vale 0, en álgebra significaba intersecto En Y. No, en en y. el origen. No, En Y. x es igual a 0. Perdón, la cotangente, si la cotangente, ¿cómo lo escribo? Si cotangente de x es igual a 0,
Entonces significa que la X vale 0. Pero no, eso no era lo que quería escribir. Es que aquí confunde la X con la X. Aquí esta X es un ángulo y la otra X es un lado. Y no quiero que se confundan con eso. ¿Cómo escribo? Ahí sí podríamos hacer el cambio de la variable por Sí, teta. hagamos el cambio de la variable. X es igual a teta. Entonces aquí quedaría cotangente de teta igual a 0. Ahora, si cotangente de teta es igual a 0, significa que la X tiene que valer 0. Y si la X vale 0, entonces es un intersecto en el eje X positivo, intersecto en el eje Y positivo, o intersecto en el eje Y negativo. Entonces son dos ángulos diferentes. Son dos ángulos diferentes. La cotangente es 0 en el eje Y positivo o en el eje Y negativo. Entonces, dibujado quedaría la cotangente vale 0 en el eje X positivo. Este sería teta. Y en el eje Y negativo. Ese sería teta 2. Teta 1 y teta 2. Teta 1 y teta 2. Ahora, ¿es necesario usar la calculadora para resolver esos dos valores de teta? ¿O no se logran ver cuánto tendría que valer teta 1 en el eje Y positivo? Teta 1 es 90. Sin calculadora. Si es en calculadora es el inverso. Se ve que teta 1 es igual a 90 grados. Y que teta 2 es igual a 270. 270 grados. Si lo hacen con calculadora, solo tienen que encontrar cotangente inversa de 0. Sí, ¿verdad? Con calculadora solo tendrían que encontrar cotangente inversa de 0, pero solo les va a dar un ángulo. ¿Cuánto es la cotangente inversa de 0? Bueno, ni tienen la calculadora. La calculadora no tiene ni cotangente, entonces no le sirve la calculadora. Entonces, sin calculadora, se ve que teta 1 es 90 grados y teta 2 es 270 grados. Ya encontré mis dos tetas. Mis dos valores de teta, ¿verdad? Bien, entonces, pero habíamos dicho que esos eran los valores de X. Entonces sería, haciendo el cambio otra vez de variable, serían los valores de X. X1 es igual a 90 grados y X2 es igual a 270 grados. En radianes sería y medios, y en radianes el otro sería 3 pi medios. 3 pi medios. Ahora el conjunto solución sería 90 grados más 360n, ¿verdad? Y 270 grados más o menos, perdón, más o menos 360n. Y aunque estos dos se pueden unir, ¿sí saben eso o no? Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Y en radianes cómo sería? Pi medios más o menos 2 pi n. Y el otro sería 3 pi medios más
menos 2πn. Pero noten que no he cerrado todavía la llave porque me faltan otros dos ángulos con la otra razón que me hacía falta, con la tangente de x igual a 1. Aquí sí puedo hacer la pregunta, ¿en qué cuadrantes la cotangente de x es positiva? Entonces, cotangente de x es positiva. ¿En qué cuadrante? En el primero y en el tercero. En el primero y en el tercer cuadrante. O sea que si dibujo los cuadrantes, tengo que encontrar un teta aquí, un valor de teta para acá, otro teta 1 por decirlo así, y otro teta 2 por acá, ¿verdad? Ahí sí no lo pueden ver por lógica, ahí sí van a tener que usar la calculadora. Noten que ahí sí son dos valores de tetas bastante diferentes. Ahora sí están en los cuadrantes. Entonces separo aquí, separo acá. Bien, entonces, ¿cómo encuentro teta 1? Con calculadora. Con calculadora. Continúo donde me quedé la última vez, la última expresión, que sería la cotangente de x igual a 1. O sea que x es igual a la cotangente inversa de 1. Perdón. La cotangente de x es igual a 1, pero no sé cuánto es la cotangente inversa. Entonces, cambio la cotangente por otra identidad. ¿Cuál es la otra identidad que puedo cambiar la cotangente? En algo que la calculadora sí pueda usar. Tangente. El recíproco, ¿verdad? El recíproco. ¿A qué es igual? La cotangente es igual al recíproco de quién? De la tangente. Al recíproco de la tangente. De x igual a 1. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar esta tangente al otro lado. ¿Y qué les queda? Que 1 va a ser igual a la tangente. Igual a tangente 1. de x. O sea, no cambió nada prácticamente. La cotangente de x igual a 1 es igual a la tangente de x igual a 1. Ahora sí puedo usar la calculadora. X va a ser igual a la tangente inversa de 1. Eso sí lo puedo usar en calculadora. Resolver en calculadora. ¿A qué es igual eso? 45. 45 grados. Pero ese 45 grados solo está en el primer cuadrante. Y necesito el ángulo que esté en el tercer cuadrante. Entonces hago uso de el ángulo de referencia. XR va a ser igual a, si 45 grados está en el primer cuadrante, entonces XR va a ser igual a 45 grados. Recuerden que el ángulo de referencia en el primer cuadrante es el mismo ángulo agudo. En el segundo cuadrante, ¿cuál es el ángulo de referencia? $135. Sería 180, sí, 100, no, el ángulo de referencia. ¿En cuál? ¿En cuál cuadrante? ¿Cómo se encuentra un ángulo de referencia si el ángulo teta está en el segundo cuadrante? Tiene que restar 180 menos teta. En el tercer cuadrante, 270. 180 más teta. Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo se encuentra un ángulo de referencia? 360 menos teta. 360 menos teta. Y en el primer cuadrante, es teta nada más, ¿verdad? El ángulo de referencia es teta. En el primer cuadrante. Entonces, quiero que recuerden bien esos ángulos de referencia. A partir de mi ángulo de referencia, puedo encontrar este sería en el primer cuadrante. Ahora puedo encontrar en el tercer cuadrante a partir de mi ángulo de referencia. Y en el tercer cuadrante, X va a ser igual a
a 180 más el ángulo de referencia. Entonces 180 más 45, 125. ese sería el ángulo en el tercer cuadrante. ¿Cuánto, perdón, dijo? 225. Sí. Ese sería X en el tercer cuadrante. Entonces ahora sí agrego el conjunto solución, que ya no me cupo, entonces lo voy a volver a escribir más abajo. Por tanto, el conjunto solución es, y uno los dos, sería 90 grados más o menos 360 n, 270 más o menos 360 n, 45 grados más 360 n, 225 grados más o menos 360 n. Ese sería el conjunto solución en términos de grado. Y en términos de radianes, pi medio más o menos 2 pi n, 3 pi medios más o menos 2 pi n, y me hace falta convertir 45 grados a radianes. 45 grados a radianes es Sobre 4. Y cuartos. pi cuarto. Y 225 grados a radianes es 5 pi cuarto. 5 pi cuarto. A ver, pi más pi cuarto, 4 más 1, 5, sí. 5 pi cuartos. Entonces aquí quedaría pi cuartos más o menos 360 n. No sería 2 pi n. Sí, 2 pi. Ah, sí, perdón, 2 pi n. Más, perdón, coma. 5 pi cuartos más o menos 2 pi n. Ese sería el conjunto solución general. Ahora, lo que les quiero enseñar por último es, bueno, primero, en una ecuación trigonométrica pueden haber 4 soluciones o pueden haber 2. Ahí no sabría yo decirles en qué momento van a haber 4 y en qué momento van a haber 2. Tal vez por lógica puedan decir que cuando aparecen razones cuadráticas es posible que aparezcan 4. Puede ser, ¿verdad? No sabría yo decirles en qué momento pueden aparecer 4 y en qué momento pueden aparecer 2. Ahora, lo que sí les puedo decir es que estas dos razones se pueden unir. Ve, esos dos ángulos se pueden unir. Los ángulos generales se pueden unir, solo los ángulos generales. No estoy diciendo que 90 grados es lo mismo que 270 grados. No estoy diciendo eso. Pero puedo juntar 90 grados más 270 grados. ¿En qué momento 90 grados se convierte a 270 grados? ¿Cómo? Yo no estoy diciendo que 90 grados sea igual a 270 grados, pero puedo hacerles una pregunta diferente. ¿Cómo puedo convertir 90 grados a 270 grados? Sumándole 180 Lo grados. multiplica 3 veces o n veces. 90 grados más 180 grados. 180 grados. 180 grados más 180 grados. Sí, ¿verdad? 180 grados. 270 grados. Y si, bueno, 270 grados, dejémoslo hasta ahí. Ahora, sí, es que este es un análisis un poco más complicado, pero se puede explicar, solo que no hallo las palabras correctas para explicarlo.
90 grados más 180 grados es igual a 270 grados. Ahora, bueno, si a 90 grados le doy una vuelta completa, ¿en qué ángulo se convierte? Hacia 90 grados le doy una vuelta completa. Se convierte en 450, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ahí sería por ángulos coterminales. Más bien. Sería el 90 menos 360. Algo así. Ahora, quiero que analicemos 90 más 180N. ¿Ustedes creen que 90 más 180N pueda llegar a 450? ¿Qué tengo que hacer para que 90 más 180N me dé 450? Sumarle 2 veces 180 o sumarle 360. Que N valga 2, ¿verdad? Ujú. Que N valga 2. Ahora, si a 270, ahora enfoquémonos en 270, le doy una vuelta completa. Si a 270 le doy una vuelta completa, ¿qué ángulo se convierte? 630. 630. ¿Ustedes creen que ese mismo ángulo 90 más 180N se convierte en 630? Fuera el anterior. 450. Ocupa pi. Ocupa más pi. ¿Cuánto tendría que valer N para que multiplicado por 180 y después sumado con 90 me dé 360? Tiene que valer 3. 3 sería 8 por 3, 24, llevo 2. 3 por 1, 3, 4, 5, 540 más 90. Sí, N vale a 3. Entonces noten que con esa fórmula yo puedo unir estos dos ángulos. La unión de estos dos conjuntos soluciones sería aquí. Y se uniría en uno solo. Obviamente es más complicado. Obviamente es mucho más complicado hacer eso, tratar de unirlo. Solo quiero que sepan que hay dos soluciones, perdón, dentro del conjunto solución que se puede usar en una sola. Se puede ver en una sola. Y aunque no lo crean, también estos dos últimos se pueden unir. Estos dos últimos, el de 45 y el de 225. De hecho, todo, ya sé cuál es la técnica para ello. Cuando el ángulo θ1 y el ángulo θ2 forman una recta, se usa esa fórmula, 180N, cuando forman una recta. Noten que θ1 es 90 y θ2 270, pero son rayos opuestos. El eje X positivo y el eje Y positivo y el eje Y negativo forman una recta, forman el eje Y. En el segundo, forman una recta también, porque noten que θ1 forma 45 grados, significa que está justamente a la mitad del cuadrante, Y θ2 mide 225, que también está justamente a la mitad del tercer cuadrante. Entonces forman una recta. Siempre que se forme una recta, yo les sugiero que cambien el conjunto solución a conjunto solución sería igual a, agarran solo 90 y le suman 180N. Perdón, 90. Solo agarran el primer ángulo que ven ahí
y le suman 180 n, 180 grados n, y se unen estas dos soluciones, se unen en una sola. Y estas otras dos soluciones se unen en otra solución poniéndole 45 grados más o menos 180 n también. Ese 180 n es la clave para unirlas. Y ya se vería más pequeño el conjunto solución. Y en radianes sería prácticamente lo mismo. Sería 90 grados es pi medios. Más o menos 180 grados es pi, nada más. N. Coma. 45 grados es pi cuartos. Más o menos 180 grados es pi, nada más por n. Ese sería el conjunto solución más simplificado. Ingeniero, Dígame. pero mi calculadora no me da 45, sino que me da 50. ¿Será que está mal programada? Seguramente. Ponga en la parte de arriba de la calculadora, dice, vamos a ver si tengo la mía. Tiene que decir DRG. No, perdón. DG. Tiene que decir DG. Si no dice DG, toque la tecla Mode. Toque la tecla Mode varias veces hasta que diga DEG. DEG. Ahí le selecciono ahí. Sí, toque el 1, creo que es. Sí. Bueno, ahora vuelva a hacer lo mismo. A ver si le da 45 grados. Sí, ya está. Gracias. Bien, así se simplifica en el conjunto solución. Espero le hayan entendido cómo simplificar un conjunto solución. Solo es válido cuando es una recta. Cuando los dos ángulos forman una recta. Cuando teta 1 y teta 2 forman una recta. Forman una recta. Se pueden unir los conjuntos soluciones. Se puede unir las soluciones, perdón. Teta 1 y teta 2. En un solo teta. Algo así. Bien. Éxitos mañana, ¿verdad? Ingeniero, una consulta, pero si nosotros dejamos, por ejemplo, la respuesta del primer conjunto solución es válida también, ¿va? Sí, pero si yo ya les doy la respuesta, ustedes tienen que seleccionar las que yo les dé, ¿verdad? Claro. Y es tipo de selección. Sí. Bien, muy bien. Mañana la violation. Bueno, éxitos. Listo. Buenas Gracias. noches. Todavía no ha subido la nota del primer parcial, ¿verdad, Lick? No, ni he hecho el examen de mañana. Tengo muchas cosas que hacer. Ya se me va a explotar la cabeza. A lo fácil. Profesor, el examen de mañana, No le entiendo. Hola. profesor, yo preguntaba, perdón, mañana, el examen de mañana, lo diseña usted entonces, pero siempre será a mediodía, como generalmente es unificado. Okay. Sí, tenemos autorización de hacerlo por cada profesor, pero siempre unificado. Siempre, siempre a la misma hora. Y el modo es siempre así como en la prueba, según recuerdo. Sí, tipo prueba, exacto. Sería tipo prueba. Ustedes solo escriben o seleccionan la respuesta en el campus virtual y automáticamente terminando el examen se les da la respuesta, la nota, ¿verdad? Y en el campus virtual, como generalmente uno, cuando se pasa una cierta cantidad de tiempo, el campus se deshabilita y hay que volver a entrar.
¿Qué pasará en ese momento? Pues eso sí no lo sabía. Es cuando hay un tiempo de inactividad, cierra la sesión, hay que estarlo actualizando para que no se cierre. Bien. Pues En mi caso aparece extender sesión. Ujú. Sí, les tengo tiene que presionar aparecer esto. un rótulo de extender sección. Bien. Tiene que aparecer un rótulo. Sí, porque cuando yo hago preguntas, cuando yo estoy haciendo las preguntas por lo menos de la prueba, cuando hice las preguntas de la prueba, sí me salían ese rótulo de extender sección, el tiempo, ¿verdad? Ujú. Porque si no, tenía que volver a hacer la pregunta nuevamente. O sea, yo también Bien, tengo un problema en eso. pero lo que dice la compañera es muy cierto. A mí también me ha sucedido a veces de que me he estado un tiempo, vaya, en este caso, haciendo el examen, nos va a tocar hacer los ejercicios, ¿verdad? Y a mí me ha pasado también de que me sale extender sesión, pero no me sale donde estaba. Exacto, y a veces hay que Entonces, volver a podría añadir, hacer un... hay que volver a añadir el usuario y contraseña. A veces extender sesión a mí no me ha funcionado, sino que me Sí, saca del campus. sí, porque Interesante. así como dice la compañera, en mi caso, por ejemplo, yo el examen lo voy a hacer desde una computadora del trabajo, que tengo que pedir nada. Y eso, pues, bueno, lo que dice la compañera, lo que queremos llegar es que si se nos llega a presentar un problema con eso, pues, de que se nos llegara a cerrar. Sí, ahí sí no sé qué decirle, la verdad. Sí, puede ser. Es un problema latente, sí, y no tengo una respuesta para darle una solución a eso. Ahí lo que puede hacer, compañero, por ejemplo, tener dos pestañas abiertas, una del examen y otra siempre dentro del campo virtual. Y la otra, que no es la pestaña del examen, estar entrando, por ejemplo, a una pestaña o estarla actualizando para que no se cierre. Pero Sí, es que eso abrir nos dos. quitaría tiempo. O sea, yo el examen anterior lo entregué 3 segundos faltaban para que se cerrara, pues, y fue pura Yo adrenalina. disculpa, compañero, Sí, yo lo que suelo pero, hacer es solo utilizar la barra, como en las preguntas a veces sale para mover abajo y hacia arriba, como le da un espacio para como que estuviera en Word trabajando en un documento. Entonces lo que hago solo es ir hacia abajo un poco e ir hacia arriba para que me detecte como que estoy haciendo algo y no tengo problema con ello. Sí, Sí, porque hacerlo. lo que se dice es inactividad. Sí. sí, es que el No, detalle es, o solo darle clic derecho también a un espacio en blanco. Sí, También. cada 5 minutos se podría, o no sé cuánto es el periodo máximo de inactividad que Creo que permite. son, creo que son de 5 a 10 minutos. Así Ujú. como dijo el compañero, es como mover unas barritas que salen a los lados o arriba, a la izquierda o en la parte de abajo. Es como estar haciendo algo en la página, también Ujú. darle clic a la página, es como hacer algo en la página también. Sí, sí, ok. Bueno, igual estará habilitado por las 2 horas, ¿no? Tendremos que permanecer en el campus todo ese 2 tiempo. horas. Sí, Y siempre la media hora extra para subir el documento, ¿cierto? sí, y la media hora para subir el documento. Ok. Gracias, profesor. Bueno, Cheque, buenas entonces. noches. Listo. buenas noches, Lick. Buenas Noches. noches.